Hola, mi nombre es Dayana Moreno y junto a Angie Estrada les hablaremos acerca de las enfermedades de transmisión sexual más conocidas como ETS. Para esto, primero debemos tener en cuenta qué son, cómo se transmiten y cómo prevenirlas. Las ETS son infecciones que se transmiten durante el sexo vaginal, anal u oral. Algunas de estas son transmitidas por el semen, fluido preseminal, fluidos vaginales o sangre. Una de las maneras más fáciles de prevenirla es no tener ninguna clase de contacto con otra persona, pero la realidad social demuestra que en algún momento de nuestras vidas se tendrán. Para ello se han creado los determinantes sociales de la salud. Entre ellos está el sanitario, que es el conjunto de servicios con el fin de promover, proteger y restaurar la salud. En las ETS se han creado métodos como lo son la promoción y prevención, partiendo que hoy en día la sociedad ha aumentado con estas enfermedades. Una de las más frecuentes es el VIH. Por consiguiente, se han creado instituciones que prestan el servicio de información a la sociedad, como lo es Profamilia, donde buscan fortalecer la educación para la sexualidad. En el biológico, estas enfermedades no tienen sexo, edad o herencia, puesto que hablamos de que es una enfermedad transmisible, es decir, que es contagiada al tener una relación sexual con una persona infectada. En el factor ambiental es importante tener en cuenta que influye mucho en la sociedad, puesto que si una persona está afectada, hoy en día se ve que esa persona es excluida, puesto que piensan que puede llegar a transmitirla solamente con dar un abrazo. Pero en la realidad social no es así. Sí es necesario tomar ciertas precauciones, como lo son, si una persona está infectada y tiene una herida, tratar de no tener un contacto directo con esta. O también cuando se hace el uso de las agujas, tampoco tener un contacto directo con esta, ya que de esta manera sí se puede transmitir. Mental. El hecho de que hoy día las personas que tienen enfermedades por transmisión sexual tengan una mayor esperanza de vida y que la enfermedad en países occidentales se haya cronificado ha provocado que los problemas psicológicos y psiquiátricos afecten más intensamente a este perfil de la población. El doctor Jordi Blanch del Hospital Clínic de Barcelona y uno de los coordinadores del Consejo señalan que las enfermedades por transmisión sexual siempre han existido, pero ahora la gente ya no se muere y como consecuencia de estas patologías se detectan más y tienen más prevalencia. Pues el hecho de tener una enfermedad crónica genera trastornos psicológicos. El estigma social de esta enfermedad y el infinito sufrimiento que ello conlleva empeora la situación. Otro factor que se suma a la acción del virus sobre el sistema nervioso central, pues al ser un virus neurotóxico tiene capacidad de llegar al cerebro. Uno de los problemas es que la patología psiquiátrica es muy desconocida, añadiendo que hay pacientes con problemas psiquiátricos que pueden pasar desapercibidos si no se les interroga correctamente. Por ello, el objetivo de este primer consenso a nivel nacional es dar herramientas a los médicos, no psiquiatras, para que puedan diagnosticar y prescribir tratamientos a los pacientes, para que así no tengan que derivarlo a un psiquiatra, sino que sean ellos mismos los que gestionen la patología mental. Es la manera en la que el paciente no pierde vinculación, porque si los manda el psiquiatra, a veces ni siquiera irán. En la parte psicológica y psiquiatra deben desarrollarse son los de la escucha y apoyo, confidencialidad, psicoeducación, coordinación y adaptación de los distintos contextos asistenciales, insistiendo además en la importancia de la detención y el tratamiento precoz de estos trastornos psiquiátricos. Educación.
Las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. En las últimas décadas, el número de personas infectadas se ha incrementado, especialmente en los países en vías de desarrollo o grupos sociales en riesgo. Actualmente, en los establecimientos de salud se está promoviendo la prevención de la educación sexual, tales como talleres educativos y estilos de vida y conductas sexuales en adolescentes y jóvenes, a través de los cuales se busca incrementar los niveles de conocimiento para el cambio de comportamientos y actitudes de los adolescentes. Este se debe realizar con un proceso lento a lo largo de la vida y tiene una fuente afectiva y emocional, y después cognitivo y emocional, ya que los adolescentes inician típicamente sus relaciones sexuales sin observar las consecuencias ni tener información precisa ni protección anticonceptiva, razón por la cual muchos se enfrentan serias e incluso peligrosas consecuencias, siendo víctimas de infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, debido a la falta de información y actitudes desfavorables que se manifiesta en sentimientos de culpa y vergüenza a su propia edad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el nivel socioeconómico y cultural es un factor que predispone al bajo nivel de conocimiento sobre el tema y por consiguiente al incremento de conductas sexuales de riesgo. Investigaciones sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia han estado dirigidas tradicionalmente a problemas relacionados con la reproducción, específicamente como embarazos y maternidad. Menos atención se ha brindado a los problemas relacionados con la sexualidad y por consiguiente existe una ausencia de información desagregada por sexo sobre estos aspectos y su impacto en la salud y la vida de los adolescentes. Con demasiada frecuencia las necesidades y los derechos de los adolescentes no figuran en las políticas públicas ni en la agenda del sector de la salud, excepto cuando su conducta es inadecuada. Vemos la educación de la sexualidad en la adolescencia constituye una necesidad de la sociedad y esto no debe tener límites en su marco teórico, dado que se hace necesario enseñar los valores y normas de conducta para formar actitudes positivas hacia la vida sexual. La formación de los adolescentes debe ser dirigida de tal forma que madure su responsabilidad en el terreno sexual y que elabore una vida acorde con el momento en que nos desenvolvemos. Es necesario que adquiera conocimientos adecuados sobre la responsabilidad y las necesarias prevenciones que conlleva la relación, tanto por lo que puede afectar la maternidad temprana a la joven adolescente en su desarrollo educativo, biológico y social, como por las obligaciones que se derivan de la creación de un ser humano respecto a lo cual la pareja creadora contrae los deberes que no resultan siempre compatibles con los que surgen de su dedicación a las tareas. Las prácticas sociales a nivel de la sociedad se catalogan a las personas que poseen enfermedades de transmisión sexual como irresponsables. También son excluidas por estas mismas. Pero muchas veces hablamos sin saber los problemas que se presentan en la educación, es decir, la falta de información que se tiene acerca de cómo prevenir estas enfermedades. También en la sociedad se habla de que hay personas adictas al sexo. Por consiguiente, no se fijan con qué personas tienen la relación sexual. Estas prácticas han abordado diferentes ideologías, puesto que es un problema que se está presentando con altos índices en la sociedad. Un ejemplo de esto es que las personas que tienen ETS, en este caso VIH, no son veladas en una funeraria, ya que pueden contaminar el ambiente y propagar la enfermedad, es decir, en el momento que mueren se llevan directamente al cementerio, causando una exclusión social. Práctica social. Se calcula que la incidencia mundial de las infecciones de transmisión sexual ITS es de 498 millones de casos curables, tales como sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, lo cual es motivo de gran preocupación debido a que las ITS no tratadas facilitan la transmisión de VIH. Aumentan los costos asociados con las infecciones no detectadas, no tratadas o maltratadas por automedicación y representan una carga para las personas, las comunidades y los gobiernos, y desde hace varios años se cuenta con antibióticos y agentes quimioterapéuticos eficaces para tratar estas infecciones.
La consecuencia de la infección varía entre las diferentes poblaciones debido a que los factores biológicos, sociales, conductuales, económicos y programáticos influyen en las relaciones psicosociales y en los resultados fisiológicos de las ITS. Si no se manejan adecuadamente, las ITS pueden generar costos altos, directos o indirectos, así como otras repercusiones para las personas y las comunidades. Estas infecciones influyen en las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, tales como materno-infantil, y tienen consecuencias tales como infertilidad, embarazo ectópico, bajo peso al nacer e infección por el VIH cuando no se trata adecuadamente y a tiempo. Todas las personas que tienen alguna ITS no tratadas se encuentran expuestas a varios tipos de riesgo, pero la probabilidad de que se manifiesten es mayor en entornos donde el acceso a la atención es limitado y el tratamiento es ineficaz. Esta situación se presenta en muchos países en desarrollo donde las ITS se encuentran entre las primeras 5 razones por las que el adulto acude a busca de servicios de atención de salud. La situación social o económica y algunos comportamientos sexuales aumentan la vulnerabilidad de las personas a las infecciones de transmisión sexual. El tipo de poblaciones más expuestas a riesgos de infecciones de transmisión sexual varía según el entorno, la cultura y las prácticas locales. Lo que se busca como tal es encontrar un preservativo que constituye uno de los métodos más eficaces de protección contra las infecciones de transmisión sexual, ya sea tanto masculino o femenino. Debe también tener una capacitación al personal de salud para la atención de infecciones de transmisión sexual de una manera integral, con una educación a la comunidad para la prevención de la automedicación, para así con esto llevar algo a cabo. Familia. En la parte familiar debe funcionar en un ambiente de amor, comunicación y confianza entre sus miembros, con padres que actúen transmitiendo experiencias y valores a los jóvenes, tradiciones, reglas de la vida familiar y social, que mantengan los principios éticos, morales de toda sociedad basada en ellas. La familia puede en ocasiones comprometer la salud sexual del adolescente y obstaculizar la información sobre las infecciones que pueden adquirir mediante la práctica del sexo no protegido, favoreciendo la búsqueda de información fuera del contexto familiar e incluso mediante la experiencia personal y con esto la adquisición de infecciones de transmisión sexual, ya que esto obliga a que los adolescentes busquen la información en personas no adecuadas. A través de la familia, la escuela, los niveles de atención de salud deben obtener conocimientos necesarios para conducirse de manera responsable al iniciar la vida sexual. Solo así estarán verdaderamente preparados desde el punto de vista físico y psicológico para comenzar una vida sexual basada en el amor, el respeto, sin promiscuidad, con tendencia al uso del condón y aspectos que son garantizables a una vida sexual saludable.